Un día antes de la inspección de Arch de las 6 estrellas, la narración nos lleva a los barrios bajos donde Fia habla con los habitantes y, con voz firme, les explica que el agua bendita es efectiva contra la maldición que los aqueja y que ésta se elabora a partir de los frutos del bosque cercano. Nora, incrédula, pregunta si acaso ellos mismos podrían producir agua bendita, y Fia, junto a Encles, todavía bajo su fachada de Mars, responde que en realidad es sencillo, que los ingredientes serían suministrados por su jefe y que la producción podría ser tan grande que incluso sobraría para uso de la propia comunidad, lo que despierta asombro en todos, especialmente en Nora, que sostiene en sus manos una fruta sin poder creer que algo tan simple pueda salvarlas, hasta que, repentinamente decidida, se levanta y proclama emocionada que lo hará, que entre todas podrán lograrlo, lo que contagia entusiasmo al resto de las chicas que esparcen la noticia, y Fia, viendo esa chispa de esperanza, les entrega el equipo necesario justo cuando llega un cargamento destinado al lugar, con Nora asegurando que comenzarán de inmediato. Fia anuncia que mientras tanto continuará investigando el origen de la maldición en el barrio de las damas de compañía, y Encles, fingiendo humildad, dice que entonces podrá tomarse su tiempo para atenderlas una por una, pidiéndoles que formen una fila para examinarlas, lo que desata la gratitud y la emoción de las mujeres que sienten que, por primera vez en mucho tiempo, es posible devolverle la vida a ese sitio. Las imágenes se suceden mostrando a Mars curando a las chicas afectadas mientras estas, llenas de orgullo, exhiben el agua bendita recién elaborada, a lo que él responde con una sonrisa aprobatoria, felicitándolas por el logro, y Nora comenta que aunque tiene un olor fuerte, el sacrificio vale la pena, aún incapaz de creer que en un lugar tan olvidado estén llevando a cabo algo tan importante, mientras él insiste en que lo están haciendo muy bien. Al mismo tiempo, en las afueras, otras mujeres, igualmente enfermas, corren hacia el lugar buscando ser tratadas, mientras a la distancia las escorias espían y maldicen, culpando con desprecio a las damas de compañía por extender la maldición con su estilo de vida y burlándose de que, aunque tengan agua bendita, pronto nada importará porque el fuego consumirá todo hasta reducirlo a cenizas. La noche cae y las sombras cubren el barrio cuando las escorias comienzan a esparcir un líquido inflamable por las calles. Uno de ellos estornuda imprudentemente y es reprendido con furia por su líder, que lo acusa de ser un idiota capaz de arruinarlo todo si alguna de las mujeres o, peor aún, la mocosa de las 6 estrellas los descubre, pensando para sí mismo que es agotador tener subordinados tan inútiles, pero que, una vez cumplido el plan, las ganancias obtenidas servirán para demostrar su devoción a la curia pontificia y conseguir un traslado a un sitio más prestigioso. Continúan regando el líquido mientras se esconden al paso de un grupo de mujeres que patrulla la zona, y con voz tenebrosa su líder declara que iniciarán el fuego allí y en otros puntos a medida que se retiren, desatando un conjuro que provoca una gran explosión visible desde lejos, cuya luz refleja en los ojos del esclavista que observa desde su refugio y estalla en una risa desquiciada celebrando el inicio del plan. Pero de regreso en los barrios bajos, cuando las escorias huyen confiadas en medio de las llamas, se topan en un pasillo con Fia y su grupo que los esperaban con armas en mano, y ella, con tono severo, les recrimina que no creen que esta vez se han pasado, mientras el líder, fingiendo inocencia, asegura que apareció un fuego repentino y que todos están en peligro, aunque Fia lo desenmascara llamándolo descarado y señalando que cargan a la espalda depósitos de líquido inflamable, revelando que ya lo esperaba y que por eso evacuaron la zona. Acorralado, el líder enfurece y ordena atacar, llamándola basura de mujer incapaz de usar magia, pero Fia responde saltando con determinación y, invocando un poderoso hechizo de tierra, hace emerger rocas que dejan fuera de combate a todos menos al cabecilla, momento en que Nora interviene diciendo que fueron advertidas con antelación por Fia, que sabían que tramaban algo con esa agua apestosa que estaban preparando y que por eso los dejaron actuar para atraparlos con las manos en la masa, agregando que incluso Mars los advirtió de que lo mejor era enfrentarlos en el momento exacto y no antes, y concluye con fuerza que,
Aunque puedan perder su hogar lleno de recuerdos, ahora tienen el poder de producir agua bendita y curarse todas juntas. El líder, grotesco y tembloroso, tartamudea negando cualquier crimen y piensa que podrá protegerse con magia y escapar entre las llamas, pero justo cuando alza sus manos para conjurar, es interrumpido por la repentina llegada de Mars, que desciende desde lo alto con una presencia imponente, deteniendo el avance del fuego y reduciendo todo a ruinas controladas, lo que hace que la escoria lo maldiga al reconocerlo como el mago sin permiso. Mars, con mirada seria, toma un cubo de agua y lo destruye en sus manos mientras pregunta con tono demoledor si acaso no sabe quién es realmente, transformándose ante los ojos de todos y revelando su identidad como el mismísimo arzobispo Eccles, lo que provoca que el líder entre en un estado de confusión absoluta, riendo histéricamente y asegurando que el cielo está de su parte porque con el arzobispo de su lado nadie podrá derrotarlo. Pero Eccles, inclinándose a su oído, le susurra con gélida voz que fue él mismo quien le dio la idea de emboscarlo, desatando el pánico de la escoria que lo acusa de haber planeado todo y de querer traicionar también a Vascondono, a lo que Eccles responde con frialdad que fue él quien le reveló todo el plan y que, en ese mismo instante, Arch debería estar deteniéndolo. El líder, desesperado, grita que la inspección era mañana y Eccles confirma que esa era la orden inicial, pero que también se había dado la instrucción de estar listos una noche antes por si se requería movilización inmediata, y cuando intenta atacarlo en un último recurso, Eccles lo detiene con solo una mirada que lo lanza por los aires, para luego, con voz solemne e imponente, enumerar sus crímenes de incendiar el barrio y de omitir su deber de mantenerlo sano, declarando que nada escapa a los ojos del cielo y que el mal debe ser castigado, que él será testigo de sus actos, y ordenándole reflexionar sobre su propia maldad mientras espera la llegada de su ejecución. Aquí el autor básicamente informa que esta situación fue inspirada en hechos reales. Específicamente el experimento Tuskegee entre 1932 y 1972 fue un estudio realizado por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en Tuskegee, Alabama, considerado uno de los casos más graves de violación a la ética médica. Se involucraron 600 agricultores afroamericanos, 399 con sífilis y 201 sanos como control, sin informarles la verdadera naturaleza del estudio ni obtener su consentimiento. Aunque en 1947 ya existía la penicilina como tratamiento eficaz, nunca se administró a los participantes. Como consecuencia, muchos murieron por la enfermedad y sus complicaciones, mientras que sus esposas e hijos también resultaron afectados. En 1972, tras la denuncia pública, el estudio fue suspendido y en 1997 el presidente Bill Clinton ofreció disculpas oficiales a los sobrevivientes y sus familias. Acto seguido aparece un grupo de personas con ropajes negros que de inmediato son reconocidos por FIA como la unidad especial de la iglesia, quienes se inclinan con respeto ante el arzobispo, y este, con tono solemne, les agradece por su rápida y decisiva actuación en contener la amenaza. Ya con la calma retornando poco a poco, FIA se acerca a Eccles y le comenta que, pese a que él mismo dio las órdenes, al final fue quien resolvió todo con sus propias manos, pero el arzobispo lo refuta diciendo que fue gracias a la investigación de ella que supieron que Berna pretendía usar el agua apestosa proporcionada por el esclavista para incendiar el lugar y que por ello le debía un agradecimiento especial, mientras los demás, emocionados, lo aclaman entre risas y alivio, diciendo que ya no sabían si llamarlo señor Mars o arzobispo, a lo que muchos corean un agradecido muchas gracias. Eccles, con humildad, les pide que sigan llamándolo Mars, pues el peligro ya había pasado y lo importante era que todos habían hecho un gran trabajo, asegurando que mañana hablarían de lo que estaba por venir. Días después, la vida en los barrios bajos comienza a transformarse, y varias chicas comentan felices que los brotes en su rostro habían desaparecido, mientras Mars les recuerda que deben seguir bebiendo agua bendita para mejorar con el tiempo. En ese momento llegan los hermanos que informan que la producción de agua bendita continúa en la zona nueva y que, paralelamente, se sigue levantando el taller de producción en la avenida principal que atraviesa el barrio de las damas de compañía, a lo que les agrega que está pensando en preparar tierras de cultivo para la fruta milagrosa que sirve como base de todo, preguntando cuánto tardará la construcción, y el hombre, con determinación, responde que dará lo mejor de sí para terminar lo antes posible.
agregando alegremente que la vida y el entorno sombrío del lugar poco a poco está cambiando, inclinándose agradecido al arzobispo por devolver la tranquilidad a los barrios, pero este, con tono amable, le dice que no son necesarias tantas reverencias, lo que arranca unas risas compartidas de regreso al edificio. Fía se reúne con Eccles y le pregunta si todo salió según lo planeado, y él, con un gesto reflexivo, le responde que expandir la producción de agua bendita, acabar con las escorias y darles una forma de obtener sustento habían sido pasos claves que aunque todavía quedaban muchas incertidumbres, los objetivos se habían logrado, incluso gracias al dinero proporcionado por Bascom, y con tono más serio asegura que el barrio de las damas de compañía seguramente se convertirá en un faro que marcará el camino hacia un mejor futuro para la humanidad. Sin embargo, añade que la magia curativa, aunque poderosa, de poco sirve si la gente no tiene un mago cerca que pueda curarlos o los medios para pagar sus servicios, y recuerda la llamada teoría de la magia curativa. Imperfecta, una visión que rechaza por completo la doctrina del Dios de la creación, tratándola como herejía, siendo el nombre de agua bendita apenas una tapadera para ocultar su origen, y advierte que, si esa verdad llegara a descubrirse, las consecuencias serían terribles, disculpándose con Fía por haberla involucrado en un asunto tan delicado. Finalmente, con mirada decidida, Eccles proclama que salvará a la mayor cantidad de humanos que sea posible y que eliminará cualquier obstáculo que se presente, incluso si eso significa seguir siendo un perro fiel de la Iglesia, e invita a Fía a acompañarlo en ese camino, asegurando que tras todas las penurias debe de haber un futuro brillante esperándolos, promesa de un futuro encuentro entre dos mundos distintos, unidos bajo un mismo propósito, con el poder de la medicina, traer luz al mundo. El encuentro de estos dos será épico. De regreso al reino élfico, la narración nos lleva a un taller donde las chicas observan con gran curiosidad lo que hace Amani, quien, con tono asombrado, comenta que no esperaba menos del jefe Normin, pues este había dado con las medidas exactas para lo que necesitaba, mientras Corone aplaude entusiasmada y la canciller, intrigada, le pregunta qué piensa hacer con eso. Amani explica que serán necesarios instrumentos de medición para el hospital y señala un recipiente, indicando que mide 10 centímetros de largo, ancho y alto, y que puede contener exactamente 1 litro, tal como lo había pedido, logrando que el jefe lo fabricara a la perfección. Alec, curioso, comenta que se ve un poco distinto a los recipientes que lo suelen ver usar, pero Amani responde que para realizar mediciones exactas este tipo de utensilios es indispensable en un hospital. La canciller, cada vez más entusiasmada, le pide a Amani que comparta con ella todo lo referente a esas unidades de medición que utiliza, a lo que él responde que por supuesto, y que a su vez espera aprender sobre las que ellos mismos emplean, pero Alec, interrumpiendo, recuerda que había venido por otro asunto, lo que provoca que la canciller, algo avergonzada, confiese que en realidad se debía a que se celebrará un banquete de bienvenida para los invitados del reino de la noche, y que habían solicitado expresamente que Amani se presentara con ellos. Amani, intrigado, pregunta el motivo, y Alec, colocando un brazo en el hombro de Mier, declara que asistirá como su guardia personal porque algo malo podría ocurrir, a lo que las demás, riéndose, replican con ironía que podría pasar. Acto seguido, alguien irrumpe en la sala con firmeza, revelándose como una joven del reino de la noche, quien con una reverencia declara que es un placer enorme conocerlos a todos. Mirando a la canciller, le pide disculpas por no esperar a la presentación oficial, pero confiesa que no podía contenerse antes de conocer a la persona que la había motivado a venir. Amani, intrigado, pregunta si son los invitados del reino de la noche, y la chica, quitándose el antifaz, se presenta solemnemente como Chloe, primera princesa de dicho reino, expresando con gran formalidad que conocer a Amani Ruito-sama es un honor y que espera que a partir de ahora puedan entenderse mutuamente. La escena se traslada luego al banquete, donde Amani pregunta cómo es en realidad el reino de la noche, y Alec, recordando, dice que lo visitó durante el día y lo encontró desolado, sin mucha vida y ciertamente nada divertido. Chloe, sonriendo con un deje de ironía, explica que por algo se le llama así, invitándolo a visitarlo durante la noche y llamándolo con respeto hijo del dragón de la locura, lo que provoca que Corone, curiosa, pregunte si todos en aquel reino aman la noche, a lo que Chloe responde con una mirada fija, mostrando sus pupilas enormes que ponen nerviosa
explicando que la noche es como una jaula para ellos, pero si debe decir algo positivo es que los protege del sol. Entonces, su guardia interviene revelando que hace tiempo el clan de los vampiros fue maldecido por el sol, razón por la cual no han tenido más remedio que vivir siempre bajo el amparo de la oscuridad. Amani, confundido, pide aclaración, y Chloe, quitándose el guante, muestra una afección rojiza en su brazo, producto de haberse descuidado durante el viaje y haberse expuesto al sol. Fotosensibilidad es un término que describe una respuesta exagerada al exponerse a la luz, manifestándose en afecciones como erupciones en la piel con ardor, comezón y la formación de ampollas. Aquí también se incluyen afecciones como la urticaria solar, la erupción polimorfa lumínica o la fotosensibilidad inducida por medicamentos o sustancias químicas. Por lo general, estas afecciones se desarrollan en áreas de la piel expuestas al sol después de una intensa exposición a la radiación ultravioleta y ocurren con mayor frecuencia durante las estaciones de primavera y verano. Además, existe la posibilidad de que la afección sea causada por factores genéticos. Algunas medicinas comunes, como ciertos antibióticos, antiinflamatorios o incluso pastillas anticonceptivas, pueden aumentar la sensibilidad al sol. Por eso, siempre es recomendable leer las indicaciones del medicamento y usar protección solar adecuada, mientras su guardia añade que, aunque es peligroso para ellos visitar reinos bañados por la luz, Chloe-sama deseaba con todo fervor hacer este viaje. Con tono serio y a la vez esperanzado, Chloe explica que comprende lo difícil de su situación, pero desea pedir algo. Señala el interior del gran árbol, que debería ser oscuro, pero que está iluminado por hongos brillantes, y comenta que allí conviven múltiples razas junto a magos humanos de buen corazón, por lo que, desde su punto de vista, ese reino es un tesoro de posibilidades desconocidas. Declara que para quienes viven una vida sombría, prisioneros de la noche, debe de existir aún alguna posibilidad de hallar una solución a su problema, por pequeña que sea, y le suplica que los ayuden a encontrarla. Sus palabras impactan profundamente a Korone, que recuerda su pasado como esclava, y con la mirada pide a Amani que haga algo. Entonces, el joven se da cuenta de que los vampiros no han probado bocado en el banquete y les pregunta qué suelen comer en su reino, a lo que Chloe responde que el alimento típico son las mazorcas llamadas porum, cultivadas en suelos pobres y consumidas asadas o cocidas por todos. Amani, observando detenidamente y con gesto serio, dice que quizás exista una solución, aunque aún es solo una posibilidad incierta, sorprendiendo a todos, y cuando Alec le pregunta de qué se trata, él revela que la maldición del sol que los aqueja podría no ser más que pelagra. Pelagra es un trastorno endocrino metabólico causado por la falta de niacina, vitamina B3, en el organismo. Su nombre proviene del italiano y significa piel áspera. Una de sus manifestaciones más notables es una dermatitis con fotosensibilidad, que al exponerse al sol produce enrojecimiento, ampollas, úlceras, oscurecimiento de las zonas afectadas y atrofia en la piel. Además, puede generar problemas gastrointestinales y neurológicos, llegando a ser mortal en los casos graves. Históricamente, la pelagra se extendió en el norte de Italia y los Balcanes después de la colonización de América, cuando el maíz fue introducido en Europa, pero sin transmitir la técnica mesoamericana de nixtamalización, cocción con cal o cenizas, que permitía liberar el niacina y evitar la enfermedad. Gracias a esta técnica tradicional, utilizada en México y Centroamérica desde tiempos prehispánicos, el consumo de maíz no solo se volvía más nutritivo, sino que también evitaba la aparición de pelagra. Alec pregunta qué es eso y Amani responde que es una enfermedad que se presenta cuando el cuerpo tiene una deficiencia de niacina o vitamina B3 en su dieta, lo que altera a Chloe, que con tono preocupado pregunta si esa llamada pelagra de verdad tiene solución, mientras la princesa elfo comenta que por lo que menciona quiere decir que el origen del problema está en la alimentación, a lo que Amani afirma que sí, que es una enfermedad que afecta especialmente a quienes basan su dieta en ese tipo de mazorcas. El guardaespaldas, a quien llamaremos mayordomo, replica que eso es imposible, que no puede creer que el problema sea el porum, pero Chloe añade que es el alimento base de su gente y que no existe nada equiparable que pueda sustituirlo y ser aceptado por la población, lo que lleva a la reina elfo a expresar que les gustaría cooperar en todo lo posible, pero alimentar a un reino entero es un dilema difícil de resolver, y es entonces cuando Amani, pensativo, les dice que entiende y que en ese caso siempre queda la opción de hacer tortillas, dejando a todos curiosos con esa idea. Explica que los granos deben pasar por un proceso llamado nixtamalización en el que se remojan en una solución alcalina y se cuecen,
luego se muelen para hacer una masa que después se asa en finas tiras, siendo así que las tortillas podrían aportarles los nutrientes que les faltan en la dieta. La nixtamalización es un proceso en el que los granos de maíz se remojan y cuecen en una solución alcalina, como agua con cal o cenizas, lo que permite liberar nutrientes esenciales como el niacina, vitamina B3, y facilitar la absorción del triptófano. El triptófano es un aminoácido esencial, es decir, nuestro cuerpo no lo produce y debemos obtenerlo a través de los alimentos. Chloe, reflexionando, comenta que entonces la solución está en el propio Porún, que también es la causa de todo, y aunque admite no comprender todos los detalles, inclinándose dice que es la única posibilidad que se les ha presentado hasta ahora y suplica que les enseñen a preparar tortillas. Unos días después vemos a todos reunidos en la cocina y Chloe, con tono adorable, expresa su deseo de trabajar con ellos y espera no ser una molestia, a lo que Korone responde con amabilidad que para nada lo será y que trabajarán juntos, pero Chloe, con tono serio, pregunta a Amani que si bien sus habilidades son reconocidas y respetadas por la reina Melina, ¿qué hay de las de su aprendiz? Añadiendo que el reino de la noche está en un predicamento y que por eso mismo les resulta complicado confiar en cualquiera, queriendo saber si es estrictamente necesario que ella esté allí. Pero Amani, con calma, responde que Korone es alegre pero muy seria en todo lo que hace y que por eso confía en ella, lo que sonroja a la chica y le gana la aprobación de Chloe, quien se disculpa por la forma descortés en que la trató, mientras Korone, nerviosa, intenta calmarla, y justo en ese momento Alec informa que ya van a empezar. Amani, con entusiasmo, dice que comenzará hirviendo los granos en lejía de ceniza que estaba usando para hacer jabón, lo que asusta a los chicos por el olor apestoso. Pero él aclara que no es exactamente lo mismo y que no deben preocuparse porque esta vez salió bien, mientras Korone, con un reloj de arena, dice que deben esperar 20 minutos, explicando que ese artefacto hecho por un enano puede contar 5 minutos exactos, a lo que Alec protesta diciendo que 4 veces es mucho tiempo, pero Amani ya lo había previsto y comenta que en realidad los granos deben hervirse 20 minutos y reposar toda la noche, aunque revela que ya preparó una muestra de antemano, sorprendiendo a todos con los granos dorados y suaves, explicando que ese es el resultado de una nixtamalización exitosa. Nixtamal en lengua náhuatl es unión de las palabras de cenizas y maíz. De repente, Korone y Alec caen en cuenta y empiezan a regañarlo por haberse quedado trabajando hasta tarde y no haber dormido, pero Amani los ignora y procede a lavar el maíz con cuidado, desgranando las mazorcas, y luego explica que viene la parte de moler los granos, a lo que Korone, decidida, se ofrece y bajo la guía de Amani toma el rodillo y empieza a molerlos como si preparara masa de pizza. Mientras él toma un poco de la masa, hace una bola y la estira hasta formar una superficie circular que pone a asar por ambas caras, sorprendiendo a Alec, que comenta que parece sencillo y que no apesta, sino que incluso huele bien. Al cabo de un tiempo ya tienen una buena cantidad de tortillas y las chicas las prueban, diciendo que son deliciosas, de sabor simple pero delicadamente dulce y apetitoso, mientras Chloe también toma una y al morderla piensa lo mismo, preguntándole a Amani, que seguía preparando más, si de verdad un platillo tan sabroso puede ser la solución a su maldición. Y él responde que no puede asegurarlo con certeza, pero que probablemente ayude en algo, lo que hace que el mayordomo, aunque dudoso, admita que no pierden nada con intentarlo, y Chloe, entusiasmada, dice que con algo tan delicioso no ve razón para dejarlo así sin más, agradeciéndole nuevamente a Amani por todo. Para sorpresa de nadie, él toma varios alimentos y los coloca en una tortilla creando lo que llama un taco, diciendo con una gota de saliva que sería aburrido comer solo tortillas y que juntando ingredientes se logra variedad. Y Alec, curioso, menciona que podría quitarle el caré, pero Amani lo anima a probarlo al menos una vez, lo que termina en Alec comiéndolo y gritando lo delicioso que está, pidiendo una kerguisia fría, mientras las chicas observan curiosas y Amani promete enseñarles también, pero de pronto la situación se interrumpe con la llegada de los dragones que anuncian que ocurrió algo, y vemos como un grupo trae a un caballero apoyado en sus hombros, a quien Chloe reconoce como suyo, y este, avergonzado, explica que se maravilló tanto con la kerguisia fría que se estrelló contra un muro, disculpándose, mientras Chloe lo anima diciendo que llegará el día en que demuestre su valía.
Amani lo revisa inmediatamente diciendo que no se preocupe porque cualquiera puede tener un accidente y que no parece tener huesos rotos, mientras Korone toma la iniciativa de limpiar la herida y explica que no arde porque usa solución salina, agua que no causa molestias al lavar heridas. Lo que sorprende a Chloe al notar que la magia curativa viene de una chica de la gente bestia, confirmando que ya no queda duda, que es increíble y que es una aprendiz digna de un mago. Chloe, arrepentida, se disculpa por sus palabras pasadas, admitiendo que siente envidia como vampira. Incapaz de usar magia curativa, pero Korone, alegre, le responde que no tiene por qué sentir eso, que Amani le dijo hace tiempo que la medicina es algo que cualquiera puede realizar si estudia y practica adecuadamente, y cuenta cómo hasta hace poco era una esclava prisionera y poco a poco ha aprendido gracias a su maestro. Lo que conmueve a Chloe, que pregunta emocionada si ella también podría aprender magia curativa para regresar al reino de la noche y llevar felicidad a todos, rogando a Amani que la acepte como aprendiz, aunque el mayordomo la regaña diciendo que no puede pretender obtener esos conocimientos solo por un capricho, pero Amani, con su tono sereno de siempre, responde que claro que sí, que su deseo es que la mayor cantidad de seres de este mundo aprendan y dominen la medicina, sorprendiendo al mayordomo, y Chloe, decidida, añade que aunque carece de experiencia espera poder trabajar con ellos a partir de ahora, llamando a Amani Sensei y a Korone Senpai. A lo que ambos le responden con una sonrisa que por supuesto. Tiempo después vemos juntos a los aprendices de medicina, Korone, la princesa elfo y la princesa vampira, acompañados de Amani mientras éste les explica sobre la sutura. Cuando en otra parte el mayordomo es interrumpido por la reina dragón que con tono desafiante le pregunta si está satisfecho con seguir siendo solo una niñera, a lo que él, quitándose la máscara, responde que no ve motivo alguno para convertirse en el lastre de alguien que ya puede volar, a menos que ella piense lo contrario. Antigua dragona de la locura, ella replica que tiene algo de razón y comenta que hacía mucho tiempo que no lo veía, llamándolo por su verdadero nombre, Radu, el ancestro de la sinceridad, y él, sin inmutarse, agrega que al parecer también ella ha recibido el cuidado del honorable visitante de tierras lejanas y le pregunta cómo se encuentra, a lo que la reina dragón, con tono serio, le deja claro que ha recuperado gran parte de su fuerza como para intervenir, así que no piense en entrometerse en los asuntos de Yuito-san, pero Radu le contesta que prefiere abstenerse de cualquier plan con su respetable visitante, que a diferencia de los dragones él ama la paz. Ella lo encara diciendo que se acercó al grupo de Yuito fingiendo ser un mayordomo de la princesa y quiere saber qué trama, pero él le pide que no se haga ideas equivocadas, que en ese momento no es más que el anciano que la acompaña, que no tiene segundas intenciones y que confía en la virtud que carga su nombre, añadiendo que Yuito ya cuenta con alguien que lo resguarda, un antiguo que seguramente sintió algo de malicia en él y ha estado alerta, y remata diciendo que bajo ninguna circunstancia desea enemistarse con un antiguo y que supone ella tampoco. La dragona admite que no lo puede negar y, cambiando de tono, dice que le pareció bien conocer a Yuito-san, a lo que Radu responde que al inicio estuvo pendiente ante la posibilidad de que fuese un mago sanador bajo el mando de la curia pontificia en busca de controlar el árbol del mundo, pero que no le tomó mucho tiempo darse cuenta de que no está alineado a ningún bando, por lo que soportará la vergüenza un tiempo y aceptará sin más toda su generosidad, lo que hace que la dragona asienta antes de retirarse diciendo que tomará como verdad esas palabras. Radulesti, sin embargo, al darle la espalda, el hombre entra en un estado peculiar como si la sed de la oportunidad de atacarla se hiciera presente, aunque conteniéndose sonríe y murmura que la noche es demasiado hermosa como para mancharla con sangre. Mientras tanto, de regreso con los chicos, vemos a las aprendices practicando técnicas de ligaduras usando hilos quirúrgicos y trozos de tela. Con Chloe consultando a Korone si lo hace bien y recibiendo como respuesta que ha mejorado bastante, ya que sus intentos se parecen mucho a los de Korone aunque aún con pequeños detalles por pulir, lo que lleva a Chloe a agradecerle por la ayuda, admitiendo que aún no puede hacerlos tan limpios ni tan rápido como ella, pero Korone le responde con humildad que a ella también le falta mucho para dominarlos, aunque gracias a Rimu-san y su hilo puede practicar todo el tiempo los nudos. Al escuchar esto Chloe pregunta quién es Rimu, y en ese momento aparecen Rimu y el chico enano,
quien les entrega una caja con varios hilos y agujas preparadas, informando que Amami Sensei se los pidió y que los hicieron entre todos con la ayuda del jefe, siendo el hilo proporcionado por una araña, lo que asombra a Korone, que agradece con entusiasmo, mientras el chico agrega que lo haría muy feliz si esas agujas son de ayuda para enfermos y heridos. Chloe aprovecha para preguntar dónde está Amami Sensei, pues no lo ha visto allí, y los demás confirman lo mismo. La escena cambia y vemos a Amami afuera de la construcción del hospital, que ha avanzado a pasos agigantados, con el jefe enano comentando que está quedando genial, a lo que Amani responde que mejor dicho es imponente, y Alec cuestiona si de verdad debe ser tan grande, recibiendo del enano la explicación de que lo consultó con el sensei y construyen lo que necesita, mencionando además que también pidieron una sala extraña llamada anfiteatro que apenas comienzan a edificar, lo que Amami agradece mucho, aclarando que ese lugar servirá para impartir clases y conferencias abiertas en cualquier momento. Alec, extrañado, le pregunta por qué no hacerlo en otro lado, pero Amami responde que no, que es necesario allí, quizá no ahora pero sí en el futuro, y añade que la medicina se sostiene sobre 3 pilares: el clínico, que abarca todo lo referente al tratamiento y cuidado de los pacientes, y los otros 2, la investigación y la educación. Respecto a la investigación explica que corresponde a la búsqueda de métodos de tratamiento adecuados y sostenibles que puedan aplicarse a las diferentes razas de ese mundo, como ocurrió con el caso de la Ether en el que recurrieron a la experiencia de Shezan para su manejo, aunque con el tiempo será necesario investigar más a fondo para conocer las cantidades adecuadas según especie, edad y tipo de cuerpo de cada paciente, con el deseo de crear un registro que todos puedan usar. La reina elfo escucha atentamente y dice que lo entiende, que siguiendo esa misma línea de pensamiento también sería necesario investigar las hojas del árbol del mundo, mientras la canciller añade que independientemente de los recursos que éste provea, ha comenzado a notar que las herramientas que Amani utiliza están disminuyendo con el tiempo y le pregunta qué tiene pensado hacer al respecto, a lo que Amani responde que es cierto, que ha podido salir adelante gracias al enano y a Alec, quienes han fabricado reemplazos para varias de esas herramientas, pero que es un problema que solo irá a peor. Sin embargo, explica que justamente para eso existe el pilar de la investigación, que abarca no solo la búsqueda de tratamientos médicos adaptados a cada especie, sino también el desarrollo de nuevas herramientas, a lo que Alec agrega que en cualquier caso parece que le espera un camino muy largo, recordando que incluso aquel jabón fue un inicio complicado, y Amani continúa diciendo que el último pilar es el de la educación, que él solo no podría encargarse de todo lo que se debe hacer, por lo que es necesario compartir sus conocimientos clínicos e investigaciones con cualquiera dispuesto a aprender, y que para eso servirá el anfiteatro, cerrando con una mirada al jefe enano y pidiendo su apoyo, lo que provoca que todos miren al chico con expresiones de orgullo. Por otro lado, en el mundo humano, vemos a uno de los miembros de las 6 estrellas impartiendo una clase, rodeado de varios estudiantes y un paciente acostado que responde preguntas. El profesor explica que todo aquel que ejerza magia curativa debe dominar la consulta exploratoria, que incluye el examen visual, auditivo y físico, aclarando que de todos ellos el más representativo es el físico, y comienza palpando el abdomen del paciente mientras comenta que siente una presión débil en la boca del estómago y un sonido similar a un chapoteo, lo que lo lleva a decir que debería haber signos de maldición visibles en la lengua, y le pide a otro estudiante que dé la respuesta, quien afirma que seguramente se trata de marcas de dientes notables en la lengua, lo que el profesor confirma satisfecho cuando el paciente muestra efectivamente su lengua marcada, declarando como respuesta correcta al diácono Kinini pidiendo un aplauso, antes de seguir preguntando al paciente si en los últimos días ha tenido hinchazón o diarrea, a lo que éste responde que sí, que se ha sentido mal, y el profesor señala que eso también es cosa de la maldición, que está reteniendo líquidos y que lo mejor será no exigirle demasiado al estómago e intestinos, advirtiendo que de lo contrario podría llegar a contagiar la maldición a otros. Finalmente, concluye la clase diciendo con determinación que las maldiciones pueden manifestarse en cualquier parte del cuerpo y de distintas formas, que la magia curativa es lo más efectivo, pero que nunca serán capaces de exorcizar espíritus malignos si antes no recolectan la suficiente información para decidir cómo actuar, tal como acababan de hacer, y la clase responde al unísono un firme entendido. Tras la lección, uno de los alumnos pregunta si en el caso del diácono Pil, de haber tenido más peso o mayor musculatura abdominal, eso habría afectado la exploración, y el profesor responde que es una buena observación,
pues las diferencias individuales son factores a tener en cuenta, razón por la cual existen variantes de los métodos de exploración, como pedir al paciente que levante las rodillas para reducir la tensión abdominal, lo que hace que el alumno pregunte sorprendido por qué no. Recuerda haber visto esas técnicas en el obispo, a lo que el profesor le responde que si quiere profundizar debería aprender del arzobispo Eccles, que ve las cosas con mayor sabiduría, y el muchacho agradece antes de retirarse. Tiempo después, el profesor se reúne con otro de las 6 estrellas, quien le comenta que parece haberse adaptado bien a su rol de maestro, pero le aconseja que evite casos como ese, ya que la metodología que aprendieron de Eccles difiere de lo tradicional y podría generar malentendidos con cardenales o políticos como Daly. El primero responde que entiende, y añade que precisamente 2 de los que debe vigilar fueron impuestos por el cardenal Sislar para mantener bajo control al arzobispo. Aunque ya llevan retraso y espera que no haya surgido ningún problema. De regreso en el reino élfico, vemos a uno de los 6 estrellas contemplando la prosperidad del lugar y pensando que todo se debe a ese hombre, y al reunirse con un subordinado le dice que ya todo está listo, que esas 5 mercenarias son elfas oscuras y que no quieren que parezca un trabajo de la iglesia, que además ha manipulado los registros para dejar constancia de que él había abandonado el reino. Acto seguido, una enorme explosión sacude la ciudad, desatando el caos entre los ciudadanos. Mientras el humano menciona que el objetivo principal es rescatar o matar a Crunelson y además capturar al peligroso mago sanador sin permiso, declarando con frialdad el inicio de la operación. La reina dragón, inspeccionando todo, comenta que no parece cosa del reino de la noche, mientras en otro punto Alec recibe la noticia de lo sucedido y se transforma en dragón ordenando que traigan a Tega, pues será de utilidad, y pide a Mami que permanezca en el castillo para atender a los heridos que él mismo traerá. Al mismo tiempo, el enano y la reina elfo discuten que ese estruendo no se parece a magia de fuego sino al de una bomba, y la reina ordena a la canciller comunicarse con los soldados para iniciar la evacuación y el rescate, además de prepararse ante la posibilidad de más explosiones. De vuelta con Amami, vemos como el pequeño Slime lo jala de la cara y golpeándose el pecho le hace entender que puede ayudar a apagar el fuego, momento en que el dios del bosque lo toma y sale disparado hacia la zona afectada. La princesa elfa, mientras tanto, conduce a Amami y a la Saya a un lugar seguro. Por su parte, Alec recibe el informe de que todos los ciudadanos del barrio han sido evacuados y observa las estructuras colapsando y las llamas extendiéndose. Mientras un dragón aliado vuelve a su forma humana para no destruir más a su alrededor intentando apagar el fuego, pero Alec lo detiene diciendo que no podrá extinguirlo por completo y que no le queda más opción que derrumbarlo todo. Sin embargo, justo en ese momento una lluvia torrencial cae de improviso y un torrente de agua apaga las llamas en un instante, revelando la intervención del dios del bosque y el pequeño Slime como un improvisado cuerpo de bomberos, y Alec, transformado de nuevo en humano, pregunta por los heridos. Pero otra explosión sacude la ciudad. En la prisión de los elfos, una brecha se abre en los muros revelando al sacerdote Crunelson, al tiempo que el humano y las elfas oscuras hacen acto de presencia y Crunelson, desconcertado, exige saber qué demonios ocurre, mientras un guardia elfo llega para presenciar la escena. En otra parte del reino, Amami se topa en el camino con uno de los enviados de las 6 estrellas acompañado de 2 elfas oscuras que se interponen frente a él, listos para impedirle el paso. De regreso a la prisión, el hombre discute con el guardia mencionando que vinieron a llevarse a este sujeto. El elfo, enojado, dice que no permitirá que se lleven al preso, ríndanse. Pero en ese momento una de las elfas oscuras enciende una granada que es lanzada en su dirección, provocando una explosión. Sin embargo, los atacantes lograron salvarse de la misma con ayuda de unas cuerdas previamente atadas. Ya con calma, el prisionero pregunta a qué sociedad pertenecen, extrañado de que su gente use bombas en vez de magia. Añade que ahora mismo debe ser una piedra en los zapatos de la iglesia, que no sería sorpresa que quisieran asesinarlo, pero que lo tratan con cortesía. El hombre, con tono satisfecho, responde que le bastó un instante para saber que él no trabaja para la iglesia. El prisionero coloca una sonrisa aterradora al escuchar esto mientras los otros dicen que cuentan con el sacerdote.
Nelson. La escena cambia a un recuerdo donde vemos a Amami enseñándole a Korone, la cual asiente porque al fin lo está dominando. Amami agrega que ya podría encargarse de suturas en pacientes reales. Korone, un poco nerviosa, dice que aún es pronto, que no se siente lista. Amami responde que es posible, pero que es mejor que comience a acostumbrarse a pacientes reales lo más pronto posible. Siempre habrá situaciones en las que él no puede intervenir o no haya alternativa, como sucedió con el caso de Hook cuando él no estaba. Quiere que Korone ponga todo su esfuerzo en la tarea, la revisará y corregirá y tratará de estar presente siempre que sea posible, pero que tenga en cuenta que ocurren situaciones inesperadas. Korone asiente con determinación. De regreso al presente, nos encontramos en la intersección con los atacantes frente a Amami. La princesa elfo, enojada, les ordena que se aparten. El enviado de las 6 estrellas menciona que, sin duda, la princesa es importante y lo lógico sería dejarla continuar, pero esta vez no puede ser así. Saya, con tono decidido, les pide que si vienen de las tierras humanas, por favor los dejen tranquilos, que nadie aquí busca conflicto con los humanos, solo quieren vivir en paz y salud. El atacante responde que humanos, no sabe qué pasa por la cabeza de ella, y que a veces los ideales están desconectados de la realidad. Saya replica que aún así deben mantener esos ideales. La atacante contesta que no llegarán a nada con más charla. Acto seguido estalla el enfrentamiento, las elfas oscuras lanzan cuchillas, la princesa elfo con esfuerzo crea un escudo que los protege. Recibe un tajo cortante que esquiva por poco. Se reincorpora y activa un hechizo de ataque que les arranca las capas, dejando ver sus rostros. Las elfas oscuras la nombran, pero antes de continuar una de ellas embosca por detrás. La princesa logra esquivar a duras penas, recibe daño en el brazo, y como último movimiento defensivo lanza un nuevo hechizo que las arroja lejos, mientras se reincorpora defendiendo a los doctores. Amami, preocupado por la herida, escucha a la princesa decir que lo más importante es que él se aleje de allí inmediatamente. Es evidente que su objetivo era secuestrarlo o matarlo, ella se encargará de retenerlos, le pide que corra. Las elfas oscuras, conversando entre ellas, constatan las heridas de la princesa y vuelven a lanzarse al ataque. Los muchachos entran en pánico, pero un estruendo corta el ambiente. A lo lejos llegan Alec en su forma de dragón, el dios del bosque y el Slime. Un furioso Alec grita que creen que están haciendo. El atacante maldice porque no cree que hayan podido apagar el incendio tan rápido y advierte que la situación se vuelve insostenible, ordenando retirada. Uno de los elfos oscuros dice que no completaron el objetivo, que al menos se dieron por satisfechos con lo demás, que si la princesa hubiese estado en el castillo habría causado más problemas y que el otro objetivo puede esperar. Se marchan con tono burlón, dejando a los chicos suspirar de alivio, pero antes de irse regresan y encienden otra bomba, lanzándola hacia los muchachos y provocando una gran explosión. La princesa intenta protegerlos con su escudo. Pero parte de este se destruye y Amami resulta herido en el brazo con rastro de sangre. La escena cambia a Korone, informada por Saya, totalmente preocupada. En la habitación vemos al chico acostado, adolorido, mientras la princesa, con lágrimas, dice que ahora no es importante revisarla a ella. Alec, recordando el trill, declara que ahora la prioridad es Amami. La princesa rompe en llanto y se disculpa. Alec, enfurecido, maldice la situación y le dice a Juno que no es su culpa. Korone llega con compañía y observa que Amami tiene un objeto incrustado en el brazo. Él, adolorido y casi desfalleciendo, le pide que se encargue de la herida y que también trate la de Juno-san. Korone, con determinación, dice que lo entiende y que se hará cargo de todo. Momentos después, las chicas están listas con equipo quirúrgico preparado. La herida del brazo de Amami está aislada con un trozo de tela.
Korone informa a Chloe que ha dispuesto los instrumentos en el orden de uso y le pide que se los pase conforme los necesite. Chloe asiente. Korone toma aire y anuncia que será una operación para extraer un trozo de hierro clavado en el brazo del amo. Comienzan. En las afueras del árbol del mundo, los atacantes se reúnen y observan que lograron rescatar al prisionero. El enviado de las 6 estrellas comenta que los ojos de ira de un dragón se posaron sobre ellos. Concluye que fue una locura intentar secuestrar a ese sujeto. El líder les encarga de volverlo a la curia pontificia, pero con tono desafiante anuncia que tiene una misión antes y añade, con crueldad, que espera no les moleste, pero por favor, muera como el perpetrador de todo lo ocurrido. De regreso en la sala de operaciones, Chloe le pasa un algodón con yodopovidona a Korone, quien lo recibe mientras se encuentra nerviosa, con el sudor visible en su frente. Empieza a desinfectar la herida de Amami con pequeños movimientos del algodón, mientras en sus pensamientos se repite que debe hacerlo, que debe cumplir con las expectativas del doctor, que si no es capaz de lograrlo entonces. Pero su pensamiento es interrumpido por Chloe, que le entrega una inyección con lidocaína, la cual recibe agradeciendo aunque sus manos tiemblan de nerviosismo. Sosteniendo la inyección con temblores decide acercarla a la zona afectada, mientras vemos como el chico, apenas consciente, sufre por el dolor. La cirugía de guerra siempre estuvo marcada por la urgencia y la improvisación. En campos de batalla llenos de humo y gritos, los cirujanos trabajaban con cuchillos, pinzas rudimentarias y algo de alcohol como desinfectante. Amputaciones rápidas y extracciones de balas o metralla, muchas veces sin anestesia, eran la norma. Operaciones hechas casi a ciegas que, pese a lo brutal, dieron origen a la cirugía de emergencia moderna. A menudo preferían no retirar de inmediato el objeto incrustado, pues podía estar deteniendo una hemorragia. Si sobresalía y era seguro, lo sacaban con pinzas o incluso a mano, pero lo esencial era controlar el sangrado, limpiar la herida y vendar, dejando la extracción definitiva para cuando hubiera mejores condiciones. Finalmente Korone, con un gesto decidido, clava la aguja cerca del objeto incrustado provocando un leve quejido del chico, lo que la alerta al instante preguntando si se encuentra bien. Él, con voz apagada, responde que está bien, que solo fue la sorpresa del pinchazo, y la agradece llamándola por su nombre, lo cual le da un poco de tranquilidad. Suspira y empieza a introducir la lidocaína en la herida mientras se pregunta si lo habrá hecho bien y si ya estará surtiendo efecto, pero no deja que las dudas la detengan y menciona en voz alta que procederá a extraer el trozo de metal. Tomando las pinzas de peán empieza a sujetarlo con fuerza, pero un recuerdo le viene de golpe a la mente, la hemorragia que ocurrió con el dios del bosque. Hemorragia. Existen 2 tipos de hemorragias, venosa y arterial. En una hemorragia venosa, la sangre fluye de manera constante, mientras que en una hemorragia arterial la sangre brota de la herida a chorros con fluctuaciones debido al latido del corazón. Entre el repertorio de técnicas para detener un sangrado, la medida más básica es la presión directa. En el caso de que esa medida no sea suficiente, se pasa a usar otras medidas como la cauterización con dispositivos de coagulación, como sería el bisturí eléctrico o bipolar, para detener una hemorragia venosa. En los casos donde la zona del sangrado es muy amplia, se emplea la compresión directa, pero usando gasas empapadas con una solución de Bosmin. En cuanto a las hemorragias arteriales, lo normal es identificar el punto del sangrado para proceder a realizar una ligadura de vasos sanguíneos. Es importante realizar una adecuada atención al detener una hemorragia, ya que una atención ineficaz puede provocar que el sangrado regrese o la formación posterior de hematomas subcutáneos. Preocupada, se detiene y le dice al chico que extraerlo así sin más podría causar una gran hemorragia como en aquel entonces, y que si eso pasaba a ella no sabría qué hacer. El chico, aún adolorido pero con serenidad, le responde que es cierto que podría suceder, pero que todo estará bien, que solo mantenga la calma y lo haga con cuidado. Entendiendo sus palabras y con renovada determinación, Korone vuelve a tomar las pinzas y, realizando pequeños movimientos firmes, comienza a extraer el trozo de metal. Pregunta si no le está doliendo, y el chico le responde que la lidocaína está haciendo efecto, que puede estar tranquila. Entonces, con más ímpetu y concentración, finalmente logra retirar el objeto dejando la herida expuesta, asombrándose de que no haya un sangrado excesivo.
recordando lo aprendido sobre la limpieza de heridas y consciente de que más allá de cualquier situación especial el mejor método siempre es lavar el interior con una jeringa cargada de solución salina, y que en heridas profundas se puede usar un catéter intravenoso Surflo para una limpieza completa. Un catéter intravenoso Surflo es un tipo de catéter periférico que se introduce en una vena para administrar medicamentos, líquidos, sueros o para extraer muestras de sangre. El de toda la vida, en el que la enfermera te deja el brazo como un mapa buscándote la vena. Lo siento, eso fue muy personal. He tenido malas experiencias. Toma la jeringa y empieza a introducir el líquido en la herida, lavando con precisión antes de limpiar con una gasa estéril. Acto seguido menciona que continuará con la sutura y pide a Chloe que le pase la portaagujas con los hilos y las agujas, advirtiéndole que tenga cuidado de no tocar la punta. Chloe asiente y se lo entrega con sumo cuidado para no contaminarlo, y Corone lo toma con algo de esfuerzo, logrando sostener la aguja mientras, tragando en seco, acerca la punta a la herida y piensa que por el lateral del borde superior debería estar bien, perforando la piel con precisión temblorosa. A continuación, pasa a los nudos instrumentales, que el nudo instrumental es simplemente la técnica para fijar el hilo de sutura de forma segura, usando instrumentos. Sobre el tejido ya atravesado por la aguja, no perfora ni ayuda a cortar, su función es asegurar el cierre de la sutura. Así, logra hacer el primer nudo, y decide reforzarlo con uno extra para mayor firmeza. Luego le pide a Chloe que corte el hilo con las tijeras Cooper, y esta, con cuidado, obedece, dejando el primer punto de sutura bien colocado. Periodo dorado. En lo que respecta a las heridas en general, el término periodo dorado se refiere a las primeras 6 horas después de que se produce la herida, en áreas como la cara. Con un mayor flujo sanguíneo, es hasta de 24 horas. Durante este tiempo, si no hay contaminación evidente ni residuos extraños en la herida, si se realiza una adecuada limpieza y, de ser necesario, remover el tejido muerto, se considera que cerrar la herida mediante una sutura u otros métodos no aumentará la tasa de infección de la herida. Incluso casos de fracturas abiertas, si se acomoda y fija adecuadamente el hueso y luego se realiza la limpieza y remoción del tejido muerto dentro del periodo dorado, se puede cerrar la herida sin preocupación. Por otro lado, para las heridas que han superado el periodo dorado, es preferible realizar una limpieza exhaustiva y remover todo el tejido muerto de la zona afectada, y mantener la herida limpia sin suturarla para promover la formación de tejido y cicatrización normal. Con determinación, Corone continúa con el procedimiento, repitiéndolo con cada punto hasta lograr un cierre adecuado. Tiempo después, la herida queda completamente cerrada con un total de 6 puntos visibles. Chloe, aliviada, pregunta si todo ha terminado, y Corone, todavía nerviosa, se inclina para preguntar al amo si se encuentra bien o si siente dolor. Él, con tono cansado, responde que realmente lo salvó, y le agradece de corazón. Estas palabras provocan en Corone una alegría desbordante, tanto que empieza a llorar de emoción mientras dice que lo logró, que de alguna manera lo logró, que le alegra mucho que todo haya salido bien. La extracción del fragmento de hierro del amo está concluida. De regreso en las afueras del árbol del mundo, las escorias se reagruparon. El miembro de las 6 estrellas, molesto, refutó con dureza que aquella jugada no podía haber sido planeada solo por ellos, preguntando quién había dado realmente la orden. El hombre respondió con arrogancia que mantenía una buena relación con el cardenal y que éste estaba al tanto de los movimientos de las 6 estrellas, pero que en realidad no era su verdadero empleador. En ese instante, alguien lo interrumpió. Una de las elfas oscuras retiró la capucha, mostrando su rostro mientras decía con tono firme que dejaran de lado las charlas innecesarias y que llevaran de inmediato al sacerdote ante el rey demonio, lo que encendió todas las alarmas del hombre. Costa, incrédulo, llamó a la chica por su título, Alteza Canaán, y le recriminó lo que había dicho, agregando que ahora no quedaba otra opción que eliminarlo. Pero ella, con voz fría y seria, sentenció que nunca existió tal opción, porque él iba a morir dijera lo que dijera. Acto seguido, el miembro de las 6 estrellas soltó una risa sombría y declaró que ahora veía con claridad todo el escenario: bombas de fuego de Sabientia, elfos oscuros, una operación planeada al detalle y, además, la mención del rey demonio. Todo encajaba. Al mismo tiempo comenzó a conjurar un hechizo, lo que puso en alerta a todos y provocó la orden de ataque inmediato. Las elfas se abalanzaron hacia él, pero este, con un movimiento desesperado, se arrojó por un acantilado,
usando un conjuro de tierra que levantó un muro de polvo y le abrió una estrecha ventana de escape. Sin embargo, apenas logró avanzar unos metros cuando un cuchillo voló desde atrás y se incrustó en su espalda, haciéndolo caer de rodillas, mientras el lanzador gritaba con tono triunfal que lo había encontrado y ordenaba a los demás seguirlo. El hombre, furioso y con sangre en los labios, arrancó la cuchilla de su cuerpo y siguió corriendo hasta alcanzar un tramo de hierbas altas, donde intentó escabullirse. Allí, con dificultad, sacó su báculo, lo ensambló y comenzó a conjurar un hechizo poderoso que iluminó el lugar con una intensa luz. Una de las elfas comentó con desdén que aquel humano se estaba curando incluso mientras corría, que eran verdaderamente problemáticos, pero que al final no podían igualar las aptitudes físicas de los elfos oscuros. A pesar de sus palabras, el hombre desapareció momentáneamente en la espesura, ganando unos segundos de respiro. Los perseguidores discutieron entre sí, y una de las elfas preguntó si aún quedaban bombas disponibles. Sin dudar, otra encendió una y la lanzó en dirección a las hierbas, provocando una enorme explosión que levantó un rugido de fuego y humo, alcanzando de lleno al hombre. Este salió disparado, cayendo fuera de combate. Inmediatamente fue encontrado y rodeado por las elfas, que descargaron sobre él un ataque devastador. El hombre apenas logró detener el golpe con su báculo, tambaleándose, pero una de ellas le pisó el brazo con fuerza, obligándolo a soltarlo. Aún así, en un último esfuerzo desesperado, se reincorporó y conjuró otro hechizo, solo para ser detenido por una daga que atravesó su brazo, seguida de un golpe brutal que lo dejó prácticamente inconsciente. La elfa oscura se inclinó sobre él, levantando su arma con la intención clara de darle el golpe final. Pero entonces, varias voces irrumpieron con un grito que resonó en el ambiente: «¡Las encontramos! ¡Las encontramos!». Son las elfas oscuras. Las atacantes, confundidas, asumieron de inmediato que eran fuerzas del árbol del mundo que habían dado con ellas, y sin esperar a comprobarlo, comenzaron a retirarse a toda prisa. Sin embargo, todo había sido un truco bien planeado. De entre las sombras emergió una figura con un aspecto peculiar, una mujer que pertenecía también a las 6 estrellas. Con calma se acercó al hombre herido y, con una mirada seria, anunció a los presentes que Mio ya estaba allí, confirmando que el verdadero refuerzo había llegado.